Bueno, buenas tardes, estimados amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Contadora Cecilia González y es un gusto para mí estar con ustedes hoy, el día de hoy, porque vamos a tener la inauguración de un gran programa, Café Jurídico. Este programa se está lanzando a través por patrocinio de Sindemex. Y bueno, es para mí un gusto que el doctor Alejandro Andrade sea parte o sea el presidente de esta comisión y de este programa, que él va a estar al frente del programa, va a organizar y va a dar los objetivos más adelante. Y bueno, para mí es un gusto inaugurarlo el día de hoy. Y bueno, le voy a pedir permiso al doctor Andrade para que me dé este tiempo, unos 5 minutos, en dar unos reconocimientos que bien merecido se lo tiene. Bueno, se tienen merecido este reconocimiento. Voy a permitirme compartir pantalla para entregar el reconocimiento a los titulares de los programas, de este programa en especial, al doctor José Alejandro Andrade Páez, quien va a ser el presidente de la Comisión Jurídica de Sindemex y va a estar a cargo también del programa Café Jurídico Empresarial. Y bueno, con las más amplias facultades de representación, coordinación y operación, administración, gestoría y trámites para organizar comités de estudio y análisis especializada en las diversas materias jurídicas, así como dar respaldo y asesoría jurídica a nuestros afiliados para fomentar y desarrollar el crecimiento del sector empresarial de acuerdo a nuestros objetivos y estatutos propios de nuestra organización empresarial. Estás facultado, doctor, para realizar todos esta operación a partir del 30 de abril del 2000, a partir del 1 de mayo al 30 de abril del 2023. Es un reconocimiento por 2 años para que el doctor esté en operación con toda esta información y firmado por el Comité Ejecutivo, el Secretario General Interino, Contador Público, Roger Iván Perea Martín, y su servidora, Coordinadora Nacional de Vinculación Empresarial y Jurídica, María Cecilia González Olvera. Felicidades, doctor, por este nuevo nombramiento y pues lo exhorto a que hagamos crecer este gran proyecto. Gracias. Por otro lado, también, si me permiten un momento, compartir también otro reconocimiento que tenemos, que también no lo he podido entregar, pero también otro reconocimiento que tenemos. Se me está duplicando, permítanme un segundo. No lo he podido entregar, pero también otro reconocimiento que tenemos. Se me está duplicando, permítanme también no lo he podido entregar, pero también otro reconocimiento que tenemos. Se me está duplicando, permítanme también no lo he podido entregar, pero también otro reconocimiento que tenemos. Se me está duplicando, permítanme también no lo he podido entregar, pero también otro reconocimiento que tenemos. Voy a detener la transmisión en vivo del Face, porque se duplica. Voy a detener la transmisión en vivo del Face. Creo que ya. Por ahí no sé qué pasa, tenemos algún problemita para la transmisión en vivo con Face, pero se está grabando para YouTube. Ya después la compartiremos. Y bueno, Heidi, si tienes por ahí tu nombramiento, es que no lo puedo subir por aquí.
Claro. Eso. Y presentarlo también aquí a los compañeros. Y bueno, también es importante que tenga su reconocimiento la licenciada Heidi Vázquez, quien es colaboradora de nuestra coordinación, y ella está encargada de panorama empresarial. En esta parte están todos los fundamentos de que el sindicato está constituido y tiene la toma de nota ante la Secretaría del Trabajo. Si puedes subirlo tantito, un poquito más, ahí está bien. Entonces, el presente reconocimiento se le entrega, se le nombra a Coordinadora Nacional de Panorama Empresarial a la ciudadana Heidi Vázquez Rodríguez, con las más amplias facultades, representación, coordinación, operación, administración, gestoría y trámites para organizar, difundir publicaciones, artículos impresos o digitales que den prestigio y apoyen los objetivos propios establecidos por la organización empresarial. Estas facultades tienen vigencia hasta el 30 de abril del año 2003 y su circunscripción es en todo el territorio nacional. Felicidades también, Heidi. Desde cuando tenía yo pendiente darte tu reconocimiento, pero ya está aquí y está firmado por el secretario general y por su servidora para que ya ustedes lo puedan imprimir, lo puedan poner en un cuadrito, en opelina, no sé, algo bonito para que lo tengan. Y bueno, por este lado, si dejas de compartir, Heidi, le voy a dar la palabra en este momento al doctor Andrade, que es el titular del programa Café Jurídico, es el presidente de la comisión y además el titular del programa Café Jurídico Empresarial, quien nos va a decir pues cuál es el objetivo, qué se va a manejar en este programa. Y bueno, adelante, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias, contadora Cecilia. Es para mí un honor, es un privilegio el nombramiento que acabo de escuchar y de ya preceder en estos momentos. Le agradezco mucho esa confianza, sobre todo. Felicidades, licenciada Vázquez, Heidi Vázquez. Un nombramiento también muy merecido. Gracias. Sabemos que lo va a encabezar a la perfección. Nos comprometemos en este momento también a dar todo lo posible, ¿no? A todo lo profesionalmente posible para mantener este programa y pues bueno, engrandecer este nombramiento, así como el sindicato empresarial, ¿verdad? Es realmente una oportunidad muy grande que acepto con todos los honores, al mismo tiempo de que, pues bueno, estamos recibiendo también el inicio de este programa que, pues bueno, le vamos a denominar Café Jurídico Empresarial. ¿Por qué? Porque el objeto de estas sesiones va a ser propiamente hacer sentir al empresario como en casa, ¿no? En la comodidad de su asentamiento, de su inmueble, de su casa, pues pueda escuchar, pueda sentir el apoyo que Sindemex, por medio de este corporativo jurídico, pueda brindarle y sobre todo lo que en muchas ocasiones no es tan fácil, ¿verdad? Ser escuchado. Esas situaciones, pues bueno, evidentemente que las vamos a tener que manejar como objetivo primordial del proceso. Para lo cual, pues bueno, voy a hacer propicio también el momento. Primeramente, reitero el agradecimiento, contadora Ceci. Agradezco compartir este programa tanto con usted como con la licenciada Heidi Vázquez. Es realmente un honor, es un privilegio, como lo acabo de nombrar. Pero también muy importante es nombrar el equipo que me hace favor de acompañarme en este programa, en este primer programa, del cual, pues bueno, sin ellos, pues prácticamente no seríamos nada, ¿verdad?
son los que realmente aplican sus conocimientos y trabajan para introducir y aplicar. Licenciado Jorge Sánchez, es un honor que nos acompañe. Licenciada Alejandra Méndez, muchas gracias por estar con nosotros. Licenciada Karen Hernández, un gusto. Licenciado Fernando Flores, muchas gracias. Ellos son, parte de nuestro corporativo jurídico, Andrade y Asociados, del cual vamos a tener ese honor de brindar, vamos a tener ese privilegio de conllevar y responder a esas preguntas, a esas hipótesis que pues, se llegan a formar por parte de las empresas, evidentemente corporativas anexas a Sindomex. Es muy importante también mencionar que, bueno, el objetivo es engrandecernos, ¿verdad? Esta es una oportunidad que nos estamos brindando y también estamos dando apertura, no solamente a pues, aquellos miembros de Sindomex, sino también a todo aquel que escucha en esta instancia o pues bien, receptor por medio de estas redes sociales, de las cuales pudiésemos llegar y de las cuales, y de la misma manera, pudiéramos responder a esas inquietudes. Este café, ese es el objetivo que tenemos, pues bueno, tener esa apertura empresarial para, pues bueno, llegar a ese fondo. Cabe mencionar, la abogacía, después de estos etapas tan, cambiantes que hemos experimentado, sobre todo esta etapa de COVID, que a todos nos ha dejado una huella muy importante en nuestra vida, también lo es en la esencia laboral, ¿sí? Se están cambiando. Este año está siendo como el año de la metamorfosis jurídica, ¿verdad? En el cual, pues bueno, ya nada va a volver a ser lo mismo, porque vamos a tener como esencia este lineamiento, este medio didáctico digital, del cual pues nos está cambiando. Para muestra, tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha tenido a bien dar pauta a una nueva época jurisdiccional, que es la onceava, la primera, la cual va a ser basada exactamente en eso, en los sistemas digitales, post pandemia, vamos a identificarlo de alguna manera, y de que eso nos va a tener trascendencias, unas trascendencias que tampoco podemos echar la culpa única y exclusivamente a la pandemia, sino que, pues bueno, nos ha adelantado 20 años, de los cuales, pues bueno, sí se tenía considerado, pero no entrábamos tan rápido en estas materias. La transformación que ha tenido nuestro sistema jurídico, pues bueno, tampoco ha sido muy a la flote a estas circunstancias, sino que también hemos tenido que dar pauta a obedecer, por qué no decirlo de esta manera, a un sistema de marco internacional, un sistema de marco convencional, del cual, pues bueno, Transparencia Internacional prácticamente nos está obligando a hacer un marco evolutivo en el aspecto político. Tal y como lo es, pues bueno, estas responsabilidades que ya van a venir de las personas morales. Que bueno, ya tendremos esa perspectiva desde un marco más intelectual, más jurídico, que tocaremos un poquito más adelante. Pero antes también quisiéramos tener la oportunidad de escuchar a la contadora Cecilia González, de la cual, pues bueno, ella tiene un marco muy profesional sobre el compliance, sobre esta responsabilidad de las personas morales, que viene siendo nuestro tema base del día de hoy. Si nos hace favor, contadora, va a ser un placer escucharla. Sí, claro, doctor, gracias por darme la palabra. Y bueno, ¿cuándo empezó esto y por qué? ¿Cuándo se responsabilizan a las personas morales o jurídicas y por qué? Bueno, esto viene de años,
Porque en el mundo hay una balanza. Hay una balanza que divide a dos personas. Yo así lo veo desde este punto de vista. Los que quieren tener las cosas en orden y los que quieren no tener las cosas en orden. Entonces, ¿qué pasa? Los que quieren tener las cosas en orden, pues son las organizaciones por ejemplo, la organización, la ONU, la ONU, la OCDE, y todas esas organizaciones que forman comisiones para poder crear normatividad, para organizar a todas las organizaciones, tanto a los países como a las empresas. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién quieren organizar? Pues a los que no quieren pagar impuestos, a los que quieren hacer operaciones ilícitas, a los que quieren hacer malversaciones o actividades de lavado de dinero. Entonces hay una reacción entre ambas. Entonces ahorita el mundo está evolucionando muy fuerte. De hecho, estas organizaciones desde hace muchísimo tiempo, desde que estaba los problemas de las actividades ilícitas, pues ellos empezaron a crear, a ver, bueno, ¿cómo vamos a controlar estas actividades? Y fue así como en Estados Unidos se aplicó, fue la primera vez que se aplicó un movimiento de un castigo a una empresa. Y si, déjenme ver, voy a compartir pantalla, a ver, para comentarles rápidamente de lo que es una empresa, la primera empresa que recibió el primer castigo de... ¿ven mi pantalla? ¿Sí ven la pantalla? Sí. Ok, bueno, así rápidamente. Les voy a comentar que en Nueva York, en el Central Hudson River, una de estas compañías fue la primera a la que se le aplicó una multa exageradísima. Fueron $108,000 por la comisión de actos contra la libre competencia. Esto es el reembolso ilegal de las tasas de aranceles que prohibían la ley Elkins, que fue derivada de todo lo que estaba haciendo la ONU y la OCDE. Y bueno, esto fue el primer antecedente que tenemos de una multa tan fuerte a una empresa que estaba realizando actos ilícitos para beneficio de la empresa. Y estaba realizando este tipo de operaciones. Y así como esa, viene otra en Francia y viene otra. Y entonces empiezan ellos a crear la estructura de la normatividad. Y bueno, yo quisiera que alguna persona adicional pues nos comentara. Este es como que un antecedente que a mí bueno, lo quise compartir con ustedes en este tema que es desde dónde nació y por qué nació. Sí, el caso que me permites comentar y complementar, el otro caso es el de France Telecom. Por ejemplo, esta empresa se le sancionó por acoso moral porque acosaba a sus empleados, a sus trabajadores, al grado de que más de 40 se suicidaron. Ajá. Entonces, hubo el tercer caso que tengo entendido, además del que comentas de Estados Unidos. Otro, el que dices de Alemania, donde pues debido a por temas químicos y por cámaras de gas, pues los sentencian, ¿no? Como persona moral. O
sea, esa es otra. Y hay otra sentencia que fue en España respecto a que busca fue la primer, otra de las sentencias, además de Estados Unidos, donde se comprobó la responsabilidad de una persona moral. Entonces, con estos tenemos 4 antecedentes importantes: Estados Unidos, España, la de Francia y la de Alemania. Ajá, son las 4 grandes antecedentes que involucraron, ¿no? Que involucraron en situaciones de carácter penal y como responsables a las personas morales o personas jurídicas, ¿no? Tenemos este antecedente, no sé si alguien más quiera o se acuerda de alguna otra o quiera abonar más. Claro, un antecedente muy, muy importante y verídico, ¿no? Pero yo creo que entrando en un análisis muy, muy serio en esta responsabilidad, y que ha venido toda la vida, ¿no? ¿Realmente será la persona moral la que está ocasionando, está haciendo la acción u omisión de un delito? Porque digo, si nos vamos a los clásicos, Raúl Calancá, incluso el mismo Carlos Daza, en su última obra, antes de su fallecimiento, que bueno, recapitula. Dice, bueno, sí, decía antes que no existían los delitos para las personas morales, pero ahora sí, ahora sí. ¿Por qué? Porque viene el enmarco de Transparencia Internacional, en el cual, reitero, y bueno, prácticamente nos obliga a hacer este cambio de criterio. Si nos vamos a las escuelas clásicas, finalismo, a la escuela causalista, pues nos damos cuenta de que era imposible prácticamente de que una persona moral pudiera tener un acto u omisión que fuera en contra de las normas penales. ¿Por qué? Porque dentro de su clasificación podía ser imposible alcanzar a tipificar ese acto de omisión. Mas, sin embargo, pues bueno, cuando pues llega con nuestro actual Código Nacional de Procedimientos Penales, llega aquí, se adelanta un poquito a los tiempos, ¿no? Reitero, esta evolución que pues adelantó 20 años, ¿no? Llega el Código Procesal mucho antes de que se consideraran los códigos penales. Y esta situación así como que nos vuelve locos en un momento dado. Hasta la actualidad, no todos los códigos estatales consideran este tipo de responsabilidades, ¿no? Pero volviendo al punto, ¿ustedes consideran que realmente exista un acto o omisión que va en contra de las normas penales? ¿O será la persona física la que transfiere a esta persona moral su responsabilidad? Porque, bueno, simple y sencillamente, yo creo que llegamos a un punto. Cuando hablamos de elementos objetivos y subjetivos, pues ya nos vamos a lograr integrar este concepto. No sé, ¿usted qué piense, licenciado Jorge? Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Sí, en efecto, absoluta razón, doctor. Habremos de distinguir de las responsabilidades que nos hablaban ahorita la contadora Cecilia y la licenciada Heidi Vázquez. Tengo la impresión de que este tipo de responsabilidades que se les atribuyen a las personas morales en razón de la competencia, o sea, la Comisión en México, la Comisión Nacional de Competencia, ve la situación del libre mercado. Estas son responsabilidades administrativas que se cometen las personas morales en razón de las determinaciones de sus consejos directivos o sus direcciones generales. Y lo que el doctor bien refiere es la comisión de delitos que ahora se le achacan también, se les hace responsables a las personas morales. Habremos de recordar que las personas morales son una ficción jurídica integrada por personas que se agrupan para constituir una empresa. Y estas personas morales tienen derechos y también tienen responsabilidades. Dentro de ellas, las penales
por los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio, o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que existe inobservancia del debido control de la organización. Entonces, ahí está lo que bien refiere el doctor, la diferencia entre los dos tipos de responsabilidades. En lo que bien refiere el doctor, la comisión de delitos no los comete una ficción jurídica, una persona moral, la cometen las personas físicas, ¿sí? Y por esto el código refiere que los delitos se integran básicamente de conductas típicas, jurídicas y culpables. Y es esto lo que señala el doctor y lo que analizaremos en breve. Muchas gracias, licenciado. Qué interesante se va poniendo este tema, ¿verdad? Que bueno, como bien lo iniciaba la contadora Ceci, bueno, tiene mucha trascendencia, sobre todo ante una figura actual de la que estamos siendo partícipes cada día más en el ámbito de la abogacía, como lo es el compliance. Pero ¿quién mejor para explicarnos esta situación que la contadora Ceci? A sus órdenes, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, con el doctor y con el licenciado Jorge, cuando no había normatividad, cuando empezaban, en aquellos años, cuando se empezaba la corrupción y todo eso, estoy de acuerdo. Pero en España fue la cuna del compliance. Entonces, el compliance es cumplir con la norma, cumplir con la normatividad que nos establecen las leyes. Y las leyes las va a hacer las grandes organizaciones, como las que ya comenté, se establecen comisiones muy fuertes para combatir la corrupción, las actividades ilícitas. Entonces empieza una serie de normatividad, como hay muchas ISO que empiezan a trabajar y analizar todas estas operaciones, porque el beneficio no es para la persona física. A lo mejor la persona física hizo el fraude y se fue, pero sigue la empresa creando esas malas prácticas empresariales. Y el beneficio es para la empresa, porque la empresa está creciendo y la normatividad ahí está. Entonces se empieza a crear una serie de normatividades y de principios que van a enlazar a la empresa con el aspecto o te multo, o te clausuro, o te tomo la administración, porque todo eso lo pueden hacer para efecto de corregir o liquidar tu empresa. O sea, hay muchas formas de castigar una empresa dependiendo del grado de riesgo que tenga cada operación. Ahorita las ISO se están difundiendo muchísimo. En abril de este año se actualizó la ISO 37201, me parece, que nos habla precisamente de mucha normatividad de compliance que se tiene que implementar en las empresas. Yo sé que las empresas ahorita dicen, no, pues ¿a dónde está la norma jurídica? Donde tú me estás obligando a tener un office una persona que me revise mi norma, que esté cumpliendo con la norma que tú me dices. ¿En dónde me dice la ley? No, en la ley no va a decir, inclusive, México es uno de los países que no tiene esa normatividad. Sin embargo, ya se está usando en muchos países. Por ejemplo, en España es uno de los primeros países que están a la altura del primer mundo en esta normatividad. Hay enlaces ahorita donde varios países se están capacitando para cumplir y implementar toda esta normatividad. Cada área de la empresa tiene una normatividad que cumplir. Si no la cumples, ok, te voy a multar, te voy a tomar la administración o te voy a clausurar porque tengo un soporte.
Y el código fiscal, el código de procedimientos penales, por ahí establece un artículo, el 400 y feria, no recuerdo, donde nos dice que si la empresa no cumple con ciertos requisitos, puede llegar a tener problemas jurídicos y penales. Bueno, Así es. mi punto de vista. Bueno, Así es, y fíjense qué importante y qué rara es nuestra normatividad. Reitero, el Código Nacional de Procedimientos Penales. México es el único país que llega a tener una tipicidad dentro de un código de procedimientos, ¿no? O sea, desde aquí, o sea, cómo tenemos la balanza jurídica. Sí tiene razón, evidente. De hecho, el marco del compliance nace de esa naturaleza de la corrupción. ¿Cómo vamos a controlar a estos burócratas, vamos a llamarlo de esta manera, para que no confundan la acción delictiva con la acción de una persona jurídica? Y digo, todos los años 80, 90, partes todavía de los principios del 2000, nos encontramos de que pues se enjuagaban las manos con lo que es la persona moral, ¿no? Bastaba con mandarla a la quiebra, números rojos, declararla insolvente y ahí quedaba toda la situación. De antemano, esa es la situación por la que se adopta este sistema. Claro que sí, contadora, este inicio de estos, tanto de compliance como de estas obligaciones morales, va a radicar en la codificación española. Tal es el caso de que en la actualidad tenemos dos instituciones. Es por eso que no hemos logrado llegar a una codificación de carácter nacional, porque todavía, y claro, es evidente de un Estado democrático contar con esas discrepancias entre Estados, dando su soberanía del mismo. Es decir, por una parte tenemos la autorresponsabilidad empresarial. Esta situación que nos tenemos que, como empresarios, nos tenemos que hacer responsables de los propios estatutos, una. Y dos, pues bueno, vamos a tener este sistema de transferencia, o como bien lo decía usted, viene de España, sí, lo tenemos denominado como un sistema vicario. ¿Por qué? Porque el código penal para el Distrito Federal lo tenemos como una réplica exacta de la codificación de España, ¿sí? Mas, sin embargo, al momento de traerla y hacer la réplica, nunca nos pusimos a pensar que no son las mismas condiciones que tenía México a la que tiene un país de primer mundo, como puede ser. Recordemos algo muy importante y que bien lo decía al inicio del programa. Vamos a clasificar los que se quieren portar bien y los que se quieren portar mal. Yo lo clasificaría como una esencia propia del mexicano, no, pero yo creo que propia del ser humano. Nos gusta lo fácil. Y dado el caso de que nos gusta siempre lo fácil, pues podemos caer en ciertas situaciones. Es por ello que por naturaleza y por principio jurídico, los delitos ya no solamente son de acción, sino que también son de omisión. Y en base a estas omisiones, pues es de que caemos. Yo creo que nuestro sistema jurídico mexicano, vamos bien, vamos caminando bien, mas sin embargo no vamos a la par de lo que se pudiera esperar de una normalidad o de una estabilidad, ¿no? Una estabilidad empresarial. Porque además estamos hablando de las empresas, pero también en el sistema gubernamental tenemos lo suyo, ¿no? ¿Pero usted qué piensa, licenciada Hedy? bueno, para pronto, o sea, si se quiere firmar algún acuerdo con alguna empresa que se regule a partir del TEMEC, pues tiene que contemplar lo que es el programa Compliance Penal. Desde ahí se empieza, ¿no? Entonces, quieres formar parte, tienes que regularte por medio de Compliance Penal. Además, también en México está empezando esto. Por ejemplo, el artículo 16 sexis del Código Penal de Yucatán
no hace mención específicamente a esto del compliance penal, pero aunque como tal no hace mención, pero se refiere al mismo, ¿no? Entonces, hay avances, por ejemplo, lo que comentó el licenciado Jorge, que el Código Nacional de Procedimientos Penales como tal no habla de compliance penal ni nada de eso, pero habla de que se le puede fincar responsabilidades a una empresa cuando comete delito a su nombre, a su cuenta, a través de un beneficio, ¿no? Entonces, si hay avances, yo considero que si queremos formar parte de nuevas alianzas con otros países que ya lo están desarrollando, se tiene que regular de forma ya no tan indirecta, sino de forma ya más específica, aludiendo, por ejemplo, el MP actualmente debe de considerar mucho para poder vincular a proceso a una empresa, a una persona jurídica, ¿no? Entonces debe de contemplar con pruebas para ver precisamente qué medidas cautelares va a tomar. Entonces, yo lo veo así, de alguna manera no está como tal especificado, tipificado, pero sí ya está teniendo gran auge en nuestro país y debemos de involucrarnos un poquito más en esto de compliance penal porque se viene bastante fuerte, sobre todo para el tema de importación, exportación y si queremos tener trato con empresas extranjeras. Claro, por supuesto. Mas, sin embargo, no hay que confundir el compliance con la responsabilidad de las empresas jurídicas. Son dos Exacto. cosas muy distintas. Pero, más sin embargo, pues bueno, yo creo que como última ratio, el compliance penal, pues bueno, trae las consecuencias más extremas en estos aspectos, Sí, ¿no? ayuda bastante a Y no no caer solamente hoy, en claro, actos. En, en efecto, sí, doctor, si me adelante. permite, pues, en efecto, lo que la ley penal nacional establece como responsabilidad de las empresas es su propia desorganización, ¿sí? No, si entendemos el compliance como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptada por cualquier organización para identificar, clasificar los riesgos operativos y legales que se enfrentan y los mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Esto es, el compliance es una herramienta que nos permite identificar las áreas de riesgo y dictar la normatividad interna para atajarlos, para prevenirlos o para sancionarlos, para que las personas que integran y que tienen la posibilidad de representar a las empresas se vean limitadas en su accionar para que lo hagan de forma legal y ante el tropiezo o ante la elección, y esto regresamos a la materia penal, ante la culpabilidad derivada de su libre albedrío, y ahí recordemos aquello de que quien conoce el riesgo y acepta el resultado, es decir, quien sabe que lo está haciendo mal o contra la norma interna de la empresa y ante la norma nacional que lo regula, forzosamente, en otros días con el doctor, estos delitos son dolosos, ¿sí? Es esto lo que preocupa y ese es el tema que convoca, ¿no? El hecho de que las responsabilidades de las personas morales se derivan del accionar de las personas físicas que la integran, ¿sí? Y que se apartan de la ley. Pero todavía llega más la legislación nacional. Si la derivación de la responsabilidad hacia las personas morales es por el resarcimiento, básicamente, para tener la garantía de que las víctimas van a tener resarcimiento y que se hacen. Si vamos al derecho civil, por ejemplo, o al derecho laboral, vamos a la culpa ineligiendo y a la culpa invigilando. O sea, hay una responsabilidad
del patrón en materia laboral, hay una responsabilidad civil, ¿sí? En materia de el resarcimiento que se hace, ¿sí? El compliance es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta de organización, única y exclusivamente. Entonces, si en otra parte se llaman los programas de cumplimiento, y estos programas de cumplimiento es la normatividad interna que, insisto, limita o delimita el accionar de las personas físicas que integran a las personas morales. Y de ahí, de ese accionar, deviene la comisión o la imputación, por lo menos, de un delito, ¿sí? Y la responsabilidad de las personas morales, porque se hace derivado de su desorganización. Porque la organización, la buena organización o las buenas prácticas son las que le van a ayudar al momento de elegir su defensa. ¿Sí? ¿Ante quién? Ante las autoridades administradoras y de la justicia. ¿Sí? Entonces, sí pueden ser responsables de las comisiones de delitos cuando se hace, como dijimos, en su nombre o en su beneficio. Pero el punto clave es la organización interna de estas empresas. ¿Sí? Si están previendo estas faltas, si están limitando estas faltas, ¿sí? Entonces la responsabilidad merma. ¿Sí? Sí, sirve como atenuante, ¿no? Sí, el doctor, sí, como doctor en Derecho Penal, puede darnos más luz sobre este efecto, y entonces ya veremos qué es lo que estamos viendo. Para que dejemos en posteriores ocasiones el compliance, que es este conjunto de normas o procedimientos que nos permiten detectar. Sí. Claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Tenía algo que argumentar, licenciado Fernando? Sí, gracias por la palabra. Bueno, yo aquí tengo una cuestión, hablando del tema empresarial. ¿Ha sido suficiente hasta ahora que se les impongan multas o sanciones administrativas a las empresas? ¿En qué sentido? Porque no basta el simple hecho de reputar una sanción, una multa. Debemos de considerar en el ámbito tanto penal como civil que recurren a muchos delitos. ¿En qué sentido de los delitos? Que pasan a perjudicar a unas personas físicas como tal, miembros, integrantes de un grupo, intentando culparlos a ellos mismos o dejando recaer la responsabilidad sobre todo ellos. No lo sé, tanto como empresa, pues existe un núcleo de unidad penal de las personas jurídicas. Hay que ver precisamente que su ausencia en las medidas de control no son las adecuadas. Debería, en este tema un poco abordando el compliance, debe de existir un protocolo o una norma. ¿Para qué? Para que se evite una comisión de delitos a futuro, mismo para que se evidencien voluntades de empresa que están dispuestas a cumplir con dichas normas, tanto internas como externas. Claro, muy bien. Muy bien. Y volvemos a la misma, ¿no? Tendríamos que clasificar en orden de los elementos del delito para saber si realmente es procedente una multa o hasta dónde puede ser el extremo de la acción. Pero la escuchamos, licenciada Karen. Hola, sí, bueno, yo retomando un poco el punto del licenciado Jorge Sánchez, es importante mencionar que, como lo dice, o sea, realmente aquí de quienes cae la responsabilidad es precisamente de la organización, ya que tanto es así que nos lo prevé el Código Penal de la Ciudad de México, ¿no? Que las personas morales serán responsables penalmente
de los delitos cometidos a aquellos o de aquellas personas que son sus administradoras o actúan en nombre de la empresa o en el ámbito del que se trate, ¿no? Ya que obviamente esa representación es un derecho o un hecho que nace, bueno, a base de un reconocimiento que se le otorga directamente, ¿no? Tanto es así que las personas que cometen actos de autoridad en representación en representación de alguna empresa, pues obviamente deben tener una sanción, ¿no? Entonces, pues sí, no lo prevé el código precisamente del estado de la Ciudad de México. Claro. La Ciudad de México en una primera instancia, reitero, es un código vicario, al final de cuentas. Un código vicario del cual, pues bueno, se va a arraigar, aparte de ser la réplica exacta prácticamente del código español, lo vamos a tener por ahí. Bueno, hay ya interesantes avances en ciertos estados, ¿no? Mencionaba la licenciada Heidi el caso de Yucatán, también en Quintana Roo. Por ahí está el Estado de México, se pronuncia. Por ahí recuerdo incluso el código de Jalisco, si no mal recuerdo, es el primero en el que se atreve a manejar ya un abanico de actos ilícitos en las empresas morales, ¿no? Hay avances, o sea, juristas mexicanos tenemos muchos, hay mucho talento, se está adecuando, pero como que todavía vamos un poquito atrasados para poder asimilar al 100% esos avances. ¿Usted qué piensa, licenciada Alejandra Méndez? Estoy escuchando todo lo que ustedes dicen y tienen mucha razón en varias cosas, ¿no? Pero yo creo que sí, como han tocado las partes de cuáles son los delitos que pueden cometer o qué personas pueden cometerlo cuando son así las físicas dentro de una empresa. También es importante dejar claro que existen atenuantes para estos delitos, que es algo que no se ha mencionado. Que son excluyentes y atenuantes que nos marca el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, y es cómo la empresa puede cooperar para perseguir los delitos que se están cometiendo. Creo que sí es un punto que se debería de también tocar. Claro, claro, muchas gracias. Adelante, contadora. Los procedimientos ya están. Que las empresas no los conozcan es otra cosa. Ahorita existen organizaciones que se dedican exclusivamente al compliance. Hay compliance de todo, laboral, penal, fiscal, civil, familiar, empresarial, corporativo, inclusive para el sector público. De todo se tiene que prevenir el riesgo, como comentaba el licenciado Jorge. El compliance es para prevención del riesgo. Que las empresas no quieran capacitarse, no quieran implementar los controles, es otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Si un empleado de una X empresa, de la empresa Juanita Pérez S.A., comete un ilícito, un fraude a la empresa, es el área de compras y está ahí creando una serie de operaciones que se está ingresando él a su cuenta bancaria, ese dinero, porque pues, facilita a los proveedores y te doy por acá, por abajo del agua y toma mi pedido y hazme, entonces, ahí la responsabilidad es de la empresa. ¿Por qué? Porque no está implementando en el área de compras el compliance respectivo. ¿Qué es el compliance respectivo? Tienes que analizar tus proveedores, tener un expediente, analizar cada uno de los que estás tú soportando, ver la experiencia, 3 cotizaciones mínimas, una serie de pasos que se tienen que seguir y el jefe de compras debe estar pendiente de cómo lo debe de hacer. Ahora, por eso también existen
el funcionario o el Office Compliance para que esté revisando, o el oficial de cumplimiento en español, pero este debe de estar a un nivel gerencial, a un nivel abajo de la Asamblea General de Accionistas, y que esté revisando todas las áreas de las empresas para que tenga la empresa o cada área esté cumpliendo en tiempo y forma como lo dicta el reglamento y la norma. Ahora, ya sé que no hay una ley que nos diga es obligatorio. ¿Por qué? Porque México está atrasado en cuestiones de leyes. No ha puesto y no ha, sus diputados no han analizado esa parte. Entonces no tenemos un soporte jurídico, pero no es culpa es culpa de los que autorizan las leyes, que no se han metido a estudiar esta parte. Otros países que sí lo han hecho y que sí ellos tienen todo el soporte jurídico, pero que México, como siempre, no está actualizado en su cuestión jurídica. Un ejemplo, esa persona que cometió el fraude se fue, la empresa lo demanda para que le recupere todo lo que él se llevó. Ok, el juez, cuando haga la revisión, le va a preguntar, a ver, dame tu guía de compliance que tú implementaste para que el empleado no te haya hecho todo esto. Y el empresario dice, no, pues es que no tengo nada. Entonces, ahí ya hay una parte que los jueces están considerando para atenuar el delito a la empresa. Si tú cumples con cierta normatividad, con tu guía del compliance, el área que tú estás demandando, entonces a ti empresa no te voy a culpar. Pero si no hiciste nada, si nunca te preocupaste por revisar tus controles internos, si no tienes un office de compliance, entonces pues tu multa va a ser muy fuerte como empresa, porque no estás cuidando los controles y no estás cuidando los riesgos que tienen tus operaciones. Entonces, por ese lado, tanto los jueces, como comentaba la licenciada Heidi, si quieres vender al extranjero, te van a pedir, a ver, ¿tienes implementado el compliance en tu empresa? Enséñame tu guía. Quiero revisar tu guía por área. No, pues es que no, ¿sabes qué? Ni siquiera te vengas a presentar aquí porque ni voy a hacer negocios contigo. Ahora, otra parte, los seguros. ¿Quieres asegurar no sé, tu planta industrial o a ver cómo anda tu compliance? ¿Qué procedimientos estás aplicando para conservar tu equipo? Si no tengo nada implementado, pues ¿sabes qué? Ni siquiera te voy a dar seguro porque tú no tienes no te autorizo, o al menos conmigo, con esta aseguradora, yo no te puedo asegurar tu planta porque no tienes una instalación adecuada, un control interno de una guía de compliance en tu empresa, en tu planta, para cuidar esa maquinaria. Entonces, las leyes no nos... o sea, si tú lo buscas en leyes no va a estar, por lo mismo que te comento. Nuestros diputados se han metido a esta parte, les falta muchísimo para implementar. Yo creo que sí existe. ¿Por qué? Porque la legislación no se ha adaptado únicamente a la acción, sino que también tenemos la omisión. Y en este caso yo creo que estábamos hablando sobre las omisiones de las responsabilidades. Evidentemente que si no declaró en su momento, estamos hablando de una omisión. Ahorita que estaba platicando sobre ese tipo de situaciones, recordé que por ahí, no tiene mucho, hace 2, 3 años, la compañía de vehículos llamada Honda, andaban en la calle deteniendo a los vehículos, todos los vehículos Honda, porque había salido defectuosa su cápsula se refería a una refacción mínima, pero salieron a las calles a buscarla y se la reparaban hasta en los estacionamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque les salía más barato resarcir ese daño que en su momento enfrentarse
a una responsabilidad jurídica bajo esa tesitura. Y no porque dijera, pues es que aquel vehículo que no cumpla con los... No, sencillamente estaban omitiendo una situación de carácter, pues bueno, de calidad en este caso en específico, ¿no? Pero yo creo que más bien no hemos todavía entrado al campo jurídico, adentrarnos en el ámbito de omisiones. Yo creo que la legislación, ahí vamos, no digo que es perfecta, pero yo creo que sí tenemos por ahí algo. Más sin embargo, pues bueno, sí nos falta un poquito. Ahora sí que vamos por orden de aparición. Y ya Karen tenía algo que argumentar. Sí, yo tengo una duda directamente hacia el comentario que nos realizó la contadora Cecilia. ¿Qué pasa cuando la persona moral realiza ayuda en esta parte de la investigación de la comisión de un delito? Aporta las pruebas necesarias, obviamente, para identificar dónde ocurrió pues el error. ¿Qué pasa si realmente realizan algo para reparar el daño? O sea, ¿es o ya no es una atenuante? Claro, por supuesto. Aquí, bueno, volvemos a la misma, ¿no? Así como que le damos vueltas y volvemos a un punto muy básico de que aquí no es de que existan atenuantes como tales. Bueno, existen, pero más sin embargo, esto va a ser el resultado de un estudio propio analítico penal. No basta con decir, es que encuadra con el delito dependiendo de la... No, sino que sencillamente existen los elementos. Con uno que falte, ya no es delito. Podemos hablar de tipicidad, podemos hablar de tipicidad. Podemos hablar de culpabilidad. ¿Existió dolo? ¿Existió culpa? Bueno. El simple hecho de que estemos fabricando un auto, en el caso de los Honda, ¿no? No salimos del ejemplo. ¿Sabes qué? Es que esta pieza va a ocasionar que cuando llegue el impacto nos salga la bolsa de aire. Bueno, pero ¿a quién le va a interesar eso? ¿Quién lo va a saber hasta que exista un accidente, que se haga el peritaje? Tú síguelo. Bueno, entonces ahí sí ya hubo premeditación. Ahí hubo negociado, o sea, ya está un estudio más que interno. Entonces ahí, en base de ese estudio, no es inmediatamente que sea un atenuante, sino que simple y sencillamente no cumple con los elementos esenciales para que se pueda acreditar como un delito en sí. ¿Vale? Licenciado Jorge, ¿lo escuchamos? Sí, tengo la impresión, doctor, que estamos en dos tipos de responsabilidades. La penal, que es la responsabilidad en la que incluye la persona moral, como dijimos desde el principio, cuando alguno de sus representantes directivos realizan una comisión que afecte a un tercero, ¿sí? Y esto lo da por la propia deficiencia o desorganización interna, y no hay nada que ayudara a prevenir. Y hay responsabilidad penal, ¿sí? La otra es cuando, como decía la contadora Cecilia, le cometen un fraude a la propia empresa. No hay responsabilidad penal por la falta de compliance. Debemos recordar que, como usted bien refiere, doctor, el derecho penal es de estricto cumplimiento. Si la tipicidad no establece que la empresa deba de tener tales o cuales controles, no le es exigible desde el punto de vista penal. Cuando la conducta ilícita se imputa a alguna de sus personas y va en perjuicio de la propia persona moral. ¿Sí? Para mí, son dos cosas diferentes. Estamos hablando de la responsabilidad penal de las empresas, cuando un tercero es el perjudicado. Porque ahí sí, la organización, ¿sí?, facilita la comisión de estos delitos. Y así, ya yo pensaría que en próxima sesión establezcamos los tipos de los delitos que se pueden cometer a nombre y representación
de una empresa y por lo cual se deriva ahí la responsabilidad para la persona moral. Como pudieran ser delitos del tráfico de influencias, el propio cohecho, ¿sí? Y delitos contra la salud, etcétera. Ya los analizaremos debidamente y veremos cómo la colaboración de la empresa a través de su organización interna le puede diluir esta responsabilidad que tiene, sobre todo en la resarcición del daño. Claro, claro. También, ¿Vale? ¿Alguien quiere ¿me tomar? permiten? Sí. Felicidades. Me gustaría cerrar mi participación diciendo que la autoridad debe de vigilar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Por ejemplo, si nos vamos al artículo 1 constitucional, nos habla de esto. Entonces, la empresa, cualquier empresa, debe de cuidar su prestigio. Las empresas tienen prestigio, no tienen dignidad. Por lo tanto, esto lo escuché en una plática del INACIPE y se me quedó muy grabada, por eso lo comento. Y por ejemplo, dentro de las sanciones que pueden tener, pues ya sabemos que no van en prisión ni nada, simplemente las personas físicas, las personas jurídicas reciben sanciones, multas, publican su sentencia, pueden llevarlas a la disolución, ¿no? Entonces, por mencionar algunas. Entonces es lo que ahorita las autoridades deben de ver, ¿no? En cumplir con los derechos fundamentales como persona, independientemente de la ley no dice si sea física o moral. El artículo 1 nada más dice persona, entonces con base a eso, pues deben de cumplir y de hacer cumplir la ley. Bastante interesante lo que comenta el licenciado Jorge, la contadora Ceci, el doctor Andrade. Creo que se presta para que hagamos una segunda parte precisamente para hablar exactamente sobre los delitos específicamente, como comenta el licenciado Jorge, el cohecho y etcétera. Claro, de que Dinos, tenemos tela contadora. donde cortar, tenemos muchísimo material, eso nos queda claro. No nos van a alcanzar 20 programas para terminar un solo tema. Pero vaya, el objetivo de este programa básicamente es hacer conocer a las empresas esas necesidades de prevención con las que nuestra actualidad no solamente postula, sino que exige, ¿verdad? Adelante, contadora Ceci, la escuchamos ya prácticamente como tema de cierre. Gracias. La escuchamos con gusto. Ya para cerrar mi comentario también, me gustaría comentar que no nada más hay que ver el derecho penal. Aquí existe todo lo que es normatividad fiscal, laboral, civil. O sea, hay muchísima información y toda se vulnera en una empresa. Entonces, estas leyes también nos aplican jurídicamente y se tienen que cumplir. Y ahí, por ejemplo, en la fiscal, hay multas muy fuertes para las empresas, para las personas físicas, para los que cometen el ilícito. Entonces, si no cumplen de acuerdo a la norma, tienen esas sanciones. Y están enlazadas todas, porque una te lleva a la otra. El derecho fiscal, si tú la incumples, te va a llevar a que puedas tener un juicio penal, o sea, te van a demandar. Entonces, es todo un enlace entre todas las leyes. Aunque no tengamos en la cuestión penal la normatividad que deberíamos de tener, pero sí existe en la cuestión jurídica, digo, fiscal, o en la cuestión laboral, o en otras leyes, que hay muchísimas, comercio exterior también, o sea, hay muchísimo de dónde se puede tomar todo esto. Y el compliance, no nada más de lo penal, ve todas las leyes y todas las áreas de la empresa y de organizaciones públicos y privados. Por supuesto. Y con esto cierro mi comentario. Gracias, doctor. Muchas gracias, contadora. Claro, por supuesto, al penal, como lo que es, ¿no? Última ratio,
se mal confunde, ¿no? Como que el brazo fuerte de la ley, el lado castigador. Mas, sin embargo, bueno, pues sí, lo tenemos que considerar como última ratio siempre en todo lugar y en todas las materias nos van a conllevar al mismo. Pero sí tienes razón, el compliance es muy genérico, todavía mucho más que una sanción de orden penal. Usted, licenciado Jorge, para culminar, ¿cuál sería su comentario? Pues mi comentario final sería que es interesante el tema en estas dos vertientes que acabamos de decir y que se refiere la contadora, decía muy oportunamente y con mucha amplitud, que sí, como usted bien dice, esto nos daría para próximos programas empezar a separar este tipo de responsabilidades de las personas morales que van de la mano con las responsabilidades de las personas físicas de que quienes cometen el ilícito o la conducta ilícita, ¿no? No nada más el delito, ¿sí? Y bueno, pues hay que asesorarnos, doctor, de abogados especialistas en la materia, porque pues todos conocemos el derecho, todos, pero ya para una defensa en el ámbito que se dé, sea civil, sea fiscal, sea laboral, sea penal, necesitamos poner atención para que el cumplimiento de la norma nos permita dejar a salvo, como bien decía la licenciada Carmen hace un momento, y la licenciada Heidi, la dignidad de la persona física y el nombre comercial, el prestigio comercial en las personas morales, que es importantísimo. Gracias, doctor. Muchas gracias, licenciado Jorge. Y digo, interesante como lo es, o sea, vamos abarcando más y más y más, y bueno, si existen responsabilidades, recordemos, al hablar de personas jurídicas no solamente estamos hablando de iniciativa privada, también debemos hablar del ámbito gubernamental. Y para muestra no tenemos mucho, el año pasado, no mal recuerdo, es cuando empezamos a ver las policías de por allá del estado de Veracruz, ya con mucho equipo de primer mundo, y decimos, ¿cómo? Y esa es la policía estatal. No, lo que pasa es que la policía estatal ya no pudo contra la delincuencia, y llegó el momento de que la Marina tuvo que poner en orden ahí, ponerse el uniforme de policía estatal, dando pues, como fin a esa institución policíaca del Estado, ¿no? Porque sus alcances no tuvieron para otra, y se tuvo que dar finalidad a la misma, teniendo entrada a una policía, pues bueno, de orden federal, ¿no? Aun y cuando por ahí pues ya encontraríamos anticonstitucionalidad por algunos aspectos, pero bueno, es un claro ejemplo de que también dentro del ámbito gubernamental también puede existir responsabilidades a mano de las personas jurídicas. ¿Algún comentario para finalizar, abogadas, abogado? No, ninguno. Muchísimas gracias y que este sea el primero de muchos programas. Le deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias, contadora Ceci, por el honor de coordinar, en mi caso, Panorama Empresarial. Muchas gracias, doctora Andrade, por darnos, por ahora, liderar este espacio, y gracias por la invitación. Sí, finalmente, bueno, gracias a todos por participar en este café jurídico muy interesante de debate o de alguna controversia, pero todos los puntos son importantes, todos hay que analizarlos, hay que complementarlos. El área jurídica y la normatividad es muchísima y pues algunos estamos especializados en cierta área, no podemos dominar todas las áreas, tendríamos que tomar como que nuestra área de especialización, porque es muchísima información. Y bueno, gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, gracias a usted, gracias Indemex por la confianza. Nuevamente agradezco tal distinción. Y yo creo que este programa va a dar para muchos temas. Aquí estamos abordando muchísimos. Este programa, bueno, pues el objetivo era dar una apertura genérica para específicamente mostrar al auditorio
todos los temas, toda la temática que tenemos. Ya vimos que vamos a tener tenemos muchísima tela donde cortar, pero sobre todo abordar esas necesidades a los empresarios, a los cuales, pues bueno, nos ponemos a sus órdenes. La temática que vamos a manejar va a ser, pues bueno, una posición como la presente, la presente posición que acabamos de tener, y tenemos planeado una segunda etapa dentro del mismo programa, en el cual vamos a recibir aquellas preguntas, aquellas inquietudes, observaciones o aportaciones, ¿por qué no? Que los propios empresarios tengan a bien tenernos la confianza de explayarla, y con ello, pues bueno, hacer todo lo posible para que, pues bueno, contar con esas respuestas eficaces que puedan ayudar para el mejor desempeño de su empresa. Ponemos a sus órdenes el teléfono 55 30 36 00 40, a mano, pues bueno, de un servidor del equipo de profesionales que tenemos en Consorcio Jurídico Andrade y Asociados, ahora presidiendo, pues bueno, honrosamente la presidencia de este Consejo Sindemex, que gustosamente lo tomamos y gustosamente vamos a trabajar de la mano, en conjunto, para la solución de sus problemas empresariales. Muchas gracias por su asistencia, licenciada Heidi, un honor. Licenciada contadora Cecilia González, nuevamente Gracias. un abrazo, muchas gracias. Amigo de Mil Batallas, Jorge Sánchez, es un honor compartir micrófonos con usted. Licenciada Méndez, licenciada Hernández, licenciado Flores, como siempre, un gusto, un placer que me acompañen en este show. Nos despedimos por esta ocasión, su seguro servidor, el doctor Alejandro Andrade. Quedamos a sus órdenes, que pasen excelente noche. Un abrazo desde la ciudad de... Gracias, hasta luego. Gracias, doctor.